una historia de 3 amigos. En un lugar cercano a la ciudad de Tiberia existe una aldea llamada Brailla, donde existen varias familias que conviven en un ambiente de paz y armonía. El lugar es frío porque está junto a una montaña cuya cumbre está cubierta de nieve. La región tiene una escuela donde asisten los niños que aprenden y conviven con la naturaleza, que les brindan un aire limpio y puro. Y ellos saben que deben cuidarle y protegerle, ya que sin ella no tendrían alimentos, refugio y medio de subsistencia. Peter y Elisa viven en esta región. Ellos asisten a la escuela juntos desde sus primeros años. Ahora están en 9º de básica y son los mejores amigos. Se ayudan para realizar sus tareas, juegan juntos y cuando regresan de clases salen a caminar por el bosque descubriendo los encantos de la naturaleza, como el canto de las aves, el sonido de los grillos, las plantas medicinales y los frutos, etc. Un día, mientras caminaban por el bosque, pudieron ver en la parte alta de un árbol un nido de ave que les llamó la atención. Entonces, Elisa convenció a Peter que subiera al árbol para investigar de qué se trataba. Cuando Peter estuvo trepando por medio árbol, sus ramas se movieron tanto que de pronto escuchó el sonido de una águila que salió volando asustada de su nido. Luego escuchó el sonido de unos polluelos que estaban llorando. Esta situación conmovió a Elisa, que pensó que su mamá los abandonó, pero Peter le convenció que la mamá águila solo se fue porque se asustó de él, pero que regresará con comida para alimentarlos. Entonces decidieron vigilar todos los días para ver que los polluelos no murieran ni fueran abandonados por su madre. Día tras día regresaban hasta el lugar para vigilar y efectivamente vieron que su madre no los abandonó. Ellos tenían mucho interés y querían ver cómo los polluelos iban creciendo hasta que un día se dieron cuenta que los polluelos ya crecieron, tenían sus alas formadas y estaban listos para irse del lugar. Mientras pensaban que dónde iría a vivir después, sintieron que la mamá águila llegaba al nido. Decidieron esconderse detrás de otro árbol para vigilar qué sucedía. Cuando la mamá águila llegó, no trajo comida, solo volaba alrededor del nido, como diciendo a sus hijos que era la hora de hacer funcionar sus alas y salir de su nido. Así lo entendieron sus hijos, que inmediatamente empezaron a mover sus alas y de pronto uno de ellos alzó el vuelo, se unió con su madre y se fue. El otro aguilucho, sintiéndose solo, también quiso alzar el vuelo, pero sus alas aún estaban débiles, por lo que terminó estrellado contra el suelo. Al ver esta situación, Peter y Elisa corrieron detrás de él y lo encontraron un poco lastimado, por lo que decidieron llevarle para curar sus heridas y alimentarlo. Con la ayuda de sus padres pudieron ver que después de unos días el polluelo águila estaba ya curado y sano como para defenderse solo, por lo que fueron hasta un cerro para soltarlo y que buscara a su mamá y hermano.
Cuando lo hicieron, el águila voló hasta un árbol cercano y se quedó ahí. Cuando ellos regresaban, ¡oh, sorpresa! El águila voló de regreso junto a ellos, lo que les causó gran asombro. Y mientras caminaban a casa, el águila decidió seguirlos durante todo el trayecto, por lo que se dieron cuenta que entre ellos surgió una amistad y fue suficiente vínculo para que ellos decidieran tenerlo por mascota, a la que pusieron por nombre Rocky. Un día, mientras Peter y Elisa estaban jugando, vieron que se acercaba a Brailla una carreta con unas personas extranjeras. Sintieron curiosidad por saber quiénes eran, pero la carreta cruzó de largo y por momento no supieron más. A la siguiente semana, cuando Peter y Elisa fueron a la escuela, se encontraron con un compañero nuevo, sentado al frente de la clase. Cuando el profesor llegó, les presentó a Amadeus, así era su nombre, y también les informó que él no podía escuchar. Esta situación les causó una impresión a toda la clase, porque no podía entender cómo Amadeus iba a aprender si no podía escuchar. Por el momento solo pudieron ver que Amadeus hacía unas señas un poco raras al profesor y este también trataba de hacer algo parecido, y la clase en general quedó sorprendida. Cuando salieron al recreo, Peter y Elisa sintieron deseos de saber algo más de Amadeus. Se acercaron a él y Elisa le preguntó de dónde venía, a lo que Amadeus solo hizo un gesto de duda sin saber lo que Elisa decía. Únicamente alzó su mano y con su dedo tocó su oído y luego hizo un signo de negación, por lo que ellos se dieron cuenta que Amadeus no entendió la pregunta y solo sonrió porque pudo ver la amabilidad de sus amigos. Pero luego de un instante, Amadeus corrió a su aula y regresó con un lápiz y un cuaderno. Se sentó junto a ellos y en su cuaderno empezó a escribir algo que luego de un instante les mostró y decía: «Soy sordo». Luego volvió a escribir algo más: «Yo me llamo Amadeus». A lo que Elisa sintió que también ella podía escribir algo en el cuaderno. Así lo hizo y escribió: «Yo me llamo Elisa». Y luego Peter hizo lo mismo. Y empezaron a descubrir que podían comunicarse de esta forma. Entonces Elisa escribió otra frase en el cuaderno y mostró a Amadeus. Esta frase decía: «Podemos ser amigos». Y cuando Amadeus leyó, sonrió y les dio la mano en señal de afirmación. Y así comenzó una nueva amistad entre Peter, Elisa y Amadeus, que en todos los recreos se reunían con ellos para enseñarles las señas que él aprendió en su otra escuela y que les servía para poder comunicarse mejor. Muy pronto Amadeus se unió a Peter y Elisa para los paseos y juegos en el bosque, a los que acompañaba también su mascota Rocky. Una tarde, mientras volvían a casa, Amadeus miró algo extraño al otro lado de la montaña. Hizo una señal a sus amigos para que lo miraran. Era una luz misteriosa que sorprendió a los tres, por lo que decidieron investigar. Pero
Era ya muy tarde como para ir a ese lugar, que les tomaría mucho tiempo. Regresaron a casa y contaron a sus padres acerca de esta situación y también lo hicieron al día siguiente a su profesor, quien no le llamó mucho la atención, pero al ver la existencia, ellos empezaron a cuestionarse si verdad existía aquella luz. Al siguiente día los 3 amigos planearon ir hasta aquel lugar, pero sabían que no tendría permiso de sus padres, por lo que tomarían mucho tiempo. Pensaron escaparse, pero Amadeus hizo una seña como diciendo que eso no estaba bien. Entonces pensaron en otra opción, como el ir acompañados de un familiar, pero la opción más buena sería que el propio profesor les acompañe, por lo que decidieron hablar con él para convencerlo de hacer una excursión. Cuando lo hicieron, el profesor dudó por un momento, pero luego pensó que era una buena opción para explorar la naturaleza de esa localidad y a la vez hacer un paseo, pero necesitaba la guía de alguien que conozca el lugar para no perderse, y pensó que los padres de Elisa podían acompañarles. Los padres de Elisa aceptaron esa petición y mencionaron que tenía que llevar una carpa para poder acampar y dormir allá, porque el lugar es un poco lejano y les iba a tomar un par de días. Entre los padres de Elisa y el profesor se organizó todo lo necesario para llevar a cabo esta excursión, a la que se unieron otros niños que contaron con el permiso de sus padres. Llegó el día tan ansiado por los 3 amigos que esa noche casi no durmieron por pensar que por fin descubriría el misterio. Se reunieron en la escuela muy de mañana y desde ahí empezó la caminata, a la que también se unió su mascota Rocky. Se internaron en un bosque y empezaron a caminar por unos senderos angostos mientras escuchaban el sonido de los pájaros y la brisa suave de la mañana. Todos estaban muy contentos. Hacían descansos luego de cada hora para comer o beber algo y seguían en descenso hasta el río. A media mañana se encontraron por un camino que se abría en doble dirección. Dudaron cuál camino era el correcto. Tomaron uno de ellos por el que caminaron 1 hora y se dieron cuenta que ese camino conducía a una casa abandonada. Fue un tiempo perdido, pero aprovecharon para descansar un momento y regresaron luego por el mismo camino hasta tomar la dirección correcta hacia el río. Al atardecer llegaron al río, al que cruzaron con dificultad porque el puente tenía unas tablas rotas y aparecían dañados. Les causó un poco de miedo, pero con ayuda del profesor cruzaron sin mayor problema. Pronto empezó a oscurecer y tuvieron que buscar un lugar cómodo para acampar. Armaron una carpa y prepararon algo para comer. Como se sintieron muy cansados, decidieron dormir y planear el viaje el siguiente día. Mientras unos ya se durmieron, Peter aún seguía despierto y escuchó un sonido raro,
como de unas aves, lo que le causó curiosidad. Se levantó suavemente y tocó el hombro de Amadeus, el niño sordo, y le invitó a salir para que le acompañara a descubrir de dónde procedía ese sonido. Salieron muy despacio para que nadie se dé cuenta y empezaron a caminar tratando de acercarse a ese sonido. De pronto escucharon un estruendo como de unas aves que levantaron el vuelo y ellos apenas pudieron arrojarse al suelo del susto. Luego de unos minutos se levantaron y, a pesar que Peter aún tenía curiosidad por conocer esos extraños animales, decidieron regresar a la carpa para dormir. Al siguiente día, luego de desayunar, empezaron a caminar y Peter miraba por todas partes tratando de descubrir cuáles eran las aves que producían ese ruido raro. Luego de unos minutos, el profesor vio un grupo de murciélagos que pasaban por ahí, haciendo ese extraño ruido que Peter escuchó la noche anterior. Le supo explicar qué tipo de animales eran. Entonces Peter se quedó tranquilo, pero sintió curiosidad de saber dónde vivían, y mientras los demás hacían un descanso, Peter, Elisa y Amadeus se escaparon por ese lugar donde fueron los murciélagos. De pronto observaron una cueva muy grande y decidieron entrar en silencio. Amadeus miró junto a él unas monedas, por lo que exploraron un poco más el lugar pensando encontrar un tesoro. Sin embargo, solo encontraron huesos y un olor putrefacto de animales devorados por carroñeros. Mientras salía de la cueva tapadas sus narices, escucharon la voz del profesor que les llamaba desesperado. Entonces Peter respondió, casi gritando, que estaba en una cueva. Cuando el profesor llegó, le contaron que vieron monedas en la cueva, razón por la que decidieron entrar a buscar un tesoro. Pero el profesor les reprendió porque salieron sin permiso y decía que deben tener mucho cuidado porque puede perderse y además es zona peligrosa por ciertos animales que pueden atacar a las personas. Siguieron caminando hasta cerca del mediodía, tratando de aproximarse al lugar donde los estudiantes habían visto esa luz resplandeciente, pero no encontraron nada. Luego de un par de horas, el profesor decidió que debía regresar para poder acampar junto al río, y al siguiente día regresaron a casa. Así lo hicieron, pero Peter y Elisa aún tenían curiosidad por saber qué fue esa luz que ellos vieron y ahora no asomaba por ninguna parte. Al siguiente día, cuando estuvieron de regreso por la montaña, se encontraron con un anciano que se les acercó para saludar y preguntó de dónde venían, a lo que respondieron que salieron a explorar la montaña porque vieron una luz que les llamó la atención. Entonces el señor se rió muy fuerte. Ja, 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 ja. Luego les explicó que ese es un misterio de la naturaleza y que es mejor no atreverse a investigar, porque si lo descubren será a cambio de la muerte.
Todos se quedaron sin palabras y solo querían salir corriendo de ese lugar. Peter concluyó luego diciendo: no supimos quién era ese señor, ni por qué nos dijo eso, pero nos asustamos en ese momento y decidimos ya no pensar más en ese misterio. Pero les quedó un bello recuerdo de haber compartido junto a esa aventura y crearon una amistad que les duró para toda la vida. Enseñanza. Una verdadera amistad no discrimina ni tiene límites. Debemos cuidar y respetar la naturaleza. Es importante cultivar valores como el respeto, la obediencia, la solidaridad, ya que nos llevan a ser mejores personas. En la unión está la fortaleza. Autores. María Emilia Merchán. Carlos Parada. Evelyn Chuya, Yamara Taisha. Brian Choa. Brandon Alexis. Marco Chillogalli.